La ciencia está dando cada vez más respuestas a preguntas que solían ser dominio de la religión. Stephen Hawking. El día de hoy estaremos hablando acerca de la relación que existe entre ciencia y religión, basadas en unas creencias religiosas. El tema principal es Dios y las creencias en el mundo, basado en el capítulo 6 y 7 de La diversidad de la ciencia de Carl Sagan. Mi nombre es Naomi y vamos a iniciar. En el vasto tejido del conocimiento humano, la religión y la ciencia han tejido sus hilos a lo largo de los siglos, explorando el enigma de nuestra existencia y la naturaleza del universo. Anteriormente se ha conocido que en el Occidente y en el Oriente las concepciones de Dios, el espacio, la divinidad y la teología natural han dado forma a las creencias y prácticas innumerables culturas. En el Oriente, las religiones como el budismo y el hinduismo exploran dimensiones del ser y de la divinidad, que desafían las nociones occidentales de un Dios omnipotente. Aquí en el espacio y la divinidad están entrelazados en una danza cósmica de energía y de conciencia, en la que el universo es una manifestación de lo divino y el yo individual es un reflejo de lo eterno, regidos por leyes naturales, demostrando que el universo tiene una expansión y comprensión seguido de la segunda ley fundamental de la termodinámica. ¿Y esto qué quiere decir? En el capítulo 6 para ser exactos, marcaba una cierta, eh, no teoría, sino un cierto postulado donde decía por qué en ciertas partes del mundo se cree, por ejemplo, en el budismo, mientras que en la India se tiene un dios, ¿no? Con un elefante, con una cabeza azul de un elefante, ¿no? Entonces, ¿por qué ciertas regiones del mundo creen en un dios que solo ellos creen que es el eterno y el poderoso y el que creó el universo, cuando realmente no se sabe cuál de todos estos dioses es el verdadero, o si es que hay un verdadero? Entonces, de ahí se vienen diferentes teorías a lo largo de la historia de la humanidad, ya que en la antigüedad nuestros antepasados, por lo mismo de que aún no se creaba la escritura, estas religiones solamente se limitaban a expresarse a través de la voz. Por lo cual, por ahora conocemos que a través de la voz es algo un poco insignificante y con poca credibilidad. Así que la pregunta principal aquí es si existe realmente un Dios, quién es ese Dios y el por qué varias culturas tienen diferentes dioses, ¿no? Por ejemplo, desde una perspectiva cristiana, tuve una creencia y una cultura y enseñanza cristiana desde mi niñez. Me pongo a pensar el por qué nosotros tenemos un Dios que no se oye, no se ve, no se palpa, no se escucha, bueno, no se escucha, eh, y por qué en la iglesia cristiana se obtiene esta cruz con una imagen relativa a diferentes dioses, ¿no? Y así de diferentes religiones, donde a partir de la posición y de la localización geográfica existe este tipo de creencias, ¿no? En contraste, en el Occidente, las tradiciones judeocristianas y la filosofía griega han forjado una imagen de Dios como creador del universo trascendente y omnipotente. Para estas tradiciones, el espacio es una creación, un lienzo sobre el cual Dios despliega un plan divino. Einstein, por otra parte, trajo una perspectiva única entre ciencia y religión. Para él, la belleza y la armonía del universo eran manifestaciones de una inteligencia cósmica, aunque no necesariamente vinculada a una deidad personal. De ahí su famosa frase: Dios no juega a los dados con el universo. Refleja su creencia en un orden subyacente en el cosmos. Einstein interpretaba a Dios como lo que haría, dejaría de hacer, interpretando la existencia de un poder mayor, refiriéndose a las leyes de la física, química y matemáticas, desde la mecánica cuántica hasta las teorías del campo unificado, equivaliendo a la existencia del Dios de Einstein. Por otra parte, Einstein decía que su Dios estaba reflejado a través de estas leyes de la física, de la química, donde no se podría refutar estas leyes, donde siempre, bajo ciertas
circunstancias se cumplieran. Entonces, para él Dios era algo similar a esto. La teología natural, un campo que explota la existencia y la naturaleza de Dios a través de la razón y la observación del mundo natural, ha sido un punto de encuentro entre la religión y la ciencia. Ha proporcionado un espacio para la reflexión profunda sobre el diseño y la finalidad del universo. Ahí entra un personaje importante como es Immanuel Kant. Decía que somos seres morales, regidos por naturaleza, a cuidar de los más pequeños por herencia y genética, demostrando que el humano es un ser racional y moral, que no necesita de un ser divino para controlar su comportamiento, diciendo que por naturaleza el humano cuida de los demás, regido por códigos de conducta. Existen muchas teorías sobre la existencia de Dios, en la cual Udjana no toma el significado de un Dios como las religiones judeocristianas y islámico, sino que su Dios no es necesariamente omnipotente ni compasivo. En primer lugar, Udjana razona y dice que todas las cosas tienen una causa. En segundo lugar, expresa la idea de la creación a partir de las combinaciones atómicas, diciendo que la combinación de átomos tuvo una intervención de un agente consciente para que esto suceda. Pero hoy en día se sabe que no necesariamente se necesita de esta cosa consciente para que los átomos interactúen, sino que se utiliza estas leyes que rigen el comportamiento de las partículas denominada química. En tercer lugar, interviene el argumento de la suspensión del mundo. La cuarta es una teoría basada en la existencia de las aptitudes humanas, con el argumento de que si alguien no nos enseñase a hacer las cosas, no sabríamos cómo hacerlas. En 1796 entra un personaje importante que es Pierre Simon, que dijo: lejos de nosotros la peligrosa máxima que dice que a veces es útil engañar, falsear y esclavizar a los humanos para garantizar su felicidad. De ahí proviene una perspectiva personal. ¿Felicidad respecto a qué? Esclavizar y solamente demostrar a un grupo de personas que solamente está eso como establecido, realmente en lo personal no se me hace como una felicidad. Así que estamos llegando al final y no me queda nada más que agregar, solamente deseándoles una buena vida y muchas gracias por esos pequeños minutos, aunque necesariamente no abarcaríamos a gran profundidad con pocos minutos que tenemos. Así que todo queda bajo la perspectiva e individualidad de cada ser humano y muchas gracias.